buenos días a todos los que están observando este video. Yo soy la profesora Brenda Karen Salas Mendizábal y conmigo vamos a hablar de un tema muy interesante, el estudio del pasado, que incluyen aspectos como el porqué de nuestro presente, la historia como ciencia social, la historia como ciencia interdisciplinaria, la historia de la vida cotidiana y al final vamos a plantear algunas actividades. Analicemos nuestro presente. Como ustedes saben, el Perú es muy rico a nivel histórico y cultural. Tenemos restos arqueológicos muy hermosos como es Machu Picchu, misterios en pinturas rupestres, en Tacna, en muchas regiones. También nuestra gastronomía tiene una historia de por medio que habla acerca de su evolución y de cómo se han ido combinando ingredientes y costumbres para llegar a una de las mejores gastronomías del mundo. Ahora, ustedes saben que en el Perú autónomo las personas tenían solamente un tipo de patrón en lo que se refiere a sus rasgos y a su raza. Sin embargo, como ha ido pasando la historia, han venido grandes grupos humanos, básicamente u oficialmente desde 1527 cuando llegan los españoles, también llega la población negra como esclavos, posteriormente llegan los chinos, tenemos actualmente una colonia japonesa y entonces toda esta diversidad para muchos de nosotros se puede hacer desconocida hasta que decidimos estudiar el origen, el porqué y la evolución. A eso se le llama historia. En un segundo punto recuerden, la historia como ciencia social. La historia significa información obtenida de la búsqueda. Es un proceso de indagación que llevan a cabo los historiadores, busca explicar los orígenes y hechos importantes de las sociedades y en la actualidad se considera como una ciencia social porque utiliza el método científico. Antes, la historia simplemente recolectaba historias, recolectaba testimonios y los recopilaba y también estaba ahí inmersa la opinión del historiador. Pero luego de esto, la historia como tal va evolucionando y se va haciendo una ciencia social mucho más rígida. Vamos a analizar, por ejemplo, qué cosa es el método científico. El método científico tiene establecidos sus estándares y también sus pasos. Vamos a tomar de ejemplo la historia de María Reich para entender en qué consiste el método científico. Todo método científico va a empezar por una hipótesis. El historiador debe elegir un campo de estudio y enunciar preguntas que sean relevantes. María Reich era profesora de matemáticas, sin embargo, hacía traducciones de textos de investigadores e historiadores. Así se interesó en un campo específico que eran las líneas de Nazca, cuyas características se conocía, pero no se sabía el origen ni el propósito de las líneas de Nazca. Entonces ella enunció esas preguntas. ¿Cuál es el origen y cuál fue la función o el propósito de las líneas de Nazca? Entonces, en un segundo paso, el investigador va a conocer el estado de la cuestión. El historiador debe leer todo lo que se ha investigado sobre el tema. Ella decide investigar cuál era la situación de las líneas de Nazca y va a encontrar pues muchas teorías, unas muy creativas, otras no tanto. Y lo cierto es que de ahí se va al paso 3, la búsqueda de fuentes. El historiador decide qué fuentes van a ser útiles y las recopila. Ella en sus fuentes tenía que 1, las líneas de Nazca la habían hecho los extraterrestres, 2, que era un diseño de los nazcas, ¿no? 3, que podría ser una expresión artística. Entonces, ¿cuál fue la que desechó? Bueno, la de los extraterrestres, porque si bien puede haber muchos testimonios, no sabemos si les existen. Abrazó la idea de que fue hecho por los nazcas porque coincidía con el espacio temporal y también abrazó el hecho de que podría ser expresiones artísticas, pero ella pensaba que podía llegar más allá. Entonces, en el paso 4, un investigador va a estudiar estas fuentes, analiza las fuentes y rechaza aquellas que no sean confiables. En este caso, ¿cuál? La teoría de que las líneas habían sido hechas por otros. Finalmente va a interpretar todos sus estudios. María Reich observaba todas las líneas. Como era profesora de matemática, hacía todos los cálculos y finalmente interpretó muchas cosas. Después de investigar qué sucede, el investigador va a plasmar sus conclusiones. Sintetiza y relaciona los datos que ha investigado y responde a las preguntas iniciales. Es decir, ¿cuál era el origen de las líneas de Nazca? Ella, de acuerdo a sus investigaciones, sustentó que estaba hecho pues por la población nazca. ¿Para qué servía? Para ella era un calendario astronómico y de la agricultura, porque había encontrado que muchos diseños de los dibujos coincidían con las constelaciones y también con la época de siembra y de cosecha.
Luego de esto, un científico va a divulgar el conocimiento. El historiador escribe un artículo o libro para que se conozca lo investigado. En este caso, ella publicó libros también, y lo que hacía era se pasaba por revisiones por especialistas que generalmente están en las universidades, y luego se publica este conocimiento para que todos, absolutamente todos, tengamos acceso a él, especialmente en las escuelas, colegios y universidades, y nos sintamos más orgullosos. Esa es la función del método científico. Les decía, antes la historia solamente recopilaba datos, los juntaba y nada más, pero no había mucha rigurosidad. Ahora la historia, utilizando el método científico, es más rigurosa, es más aceptada y es mucho más precisa en el estudio del pasado. Y hablando de eso, ¿la historia podría hacer sus cosas sola? No. La historia es una ciencia interdisciplinaria. ¿Qué significa interdisciplinario? Estudio que se realiza con la cooperación de otras distintas disciplinas, por ejemplo, economía, geografía, sociología, ciencias políticas. Para la historia, para que entendamos cómo era la vida en la República, por ejemplo, la historia se ayudó mucho de las ciencias políticas. También tenemos una nueva rama de la historia, que es la etnohistoria, que combina los enfoques de la historia, la antropología y la lingüística. Vamos a ver cuáles son estas principales ciencias, ¿no? Una de las ciencias que le ayuda a la historia en su método científico es la geología, porque determina la antigüedad de las capas del terreno en las que se producen hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, los dinosaurios o los fósiles de dinosaurios han sido encontrados en diferentes estratos. La epigrafía estudia e interpreta las inscripciones antiguas. No siempre ha habido una escritura alfabética, no. El primer tipo de escritura que se reconoce en la historia es la escritura cuneiforme. Entonces hay que saber interpretar esos símbolos, esos mensajes. Los jeroglíficos egipcios que aparecen mucho en las películas que ustedes ven, tienen su significado. Entonces, ¿quién va a estudiar eso? La historia. De otro lado tenemos la numismática. Se ocupa del estudio de las monedas y de las medallas antiguas. Les comentaré, a modo de anécdota, Cleopatra ha sido concebida como la reina más hermosa de Egipto, pero nadie sabía o conocía su verdadero rostro, hasta que encontraron monedas acuñadas con su rostro. Así se pudo saber cómo era realmente Cleopatra, cómo también era Julio César, o entre otras personas. Gracias a la numis, la arqueología es muy colaboradora con la historia, porque se encarga de conocer las sociedades del pasado por medio de los restos materiales que dejaron. Entonces, la arqueología va a estudiar todo resto material, que va a ir desde ofrendas, cerámicas, edificaciones, momias, etc. Y ayudada también de otras ciencias secundarias, va a investigar y va a averiguar y va a tener más conocimiento acerca de la antigüedad, función, propósito de muchos de los objetos. Luego tenemos la paleografía. La paleografía analiza los documentos antiguos, su veracidad, su significancia, etc. Tenemos también la paleontología. Sí, lo relacionas con dinosaurios, efectivamente. Estudia a los seres vivos en épocas antiguas a partir de sus restos fósiles. Gracias a restos fósiles, nosotros sabemos que hace millones de años existieron seres muy grandes como el argentinosaurio, el tiranosaurio, había velociraptors. También hablamos de una megafauna gracias a los fósiles que se han encontrado, como el megaterio, ¿no? Entre otros. Antes de los dinosaurios hay fósiles de insectos gigantes. Por ejemplo, libélulas que alcanzaban los 70 centímetros, arañas que alcanzaban los 40 centímetros. Gracias a la paleontología y los restos fósiles. Muy bien. La historia de la vida cotidiana versus el hecho histórico. Cuando la historia nace como ciencia, empieza a estudiar solamente hechos históricos. Un hecho histórico es aquel que va a originar un cambio, una repercusión grande en una sociedad, como la Revolución Francesa, como la división de Roma, o la llegada de los españoles a América, que fue todo un cambio cultural para los nativos de aquella época. Pero de ahí la historia se da cuenta que eso no es suficiente.
que también hay una riqueza histórica en nuestra vida cotidiana, en nuestras danzas, en nuestras costumbres, y empieza también a estudiar. Así es como, por ejemplo, una fiesta tan bonita como las Salacitas en el altiplano peruano-boliviano se vuelve también objeto de estudio. La vida cotidiana, como el comercio, en que consistía el trueque, había o no había moneda en el imperio de los incas. Todas esas pequeñas costumbres también ahora son objeto de estudio de la historia. Entonces recuerden esto, la historia como ciencia social nos permite estudiar nuestro presente, nuestro pasado. ¿Con el fin de qué? De tomar mejores decisiones hacia el futuro. A modo de anécdota, por ejemplo, se analizan las guerras, su costo, su beneficio, y nos damos cuenta que una guerra no vale la pena, y hoy por hoy hay organismos internacionales que trabajan mucho en la diplomacia entre los estados. ¿Por qué? Porque la historia nos ha enseñado que las guerras no valen la pena. Recuerden que la historia es una ciencia social porque utiliza el método científico. Y el método científico parte de una hipótesis a buscar información, a seleccionar, a interpretar y luego sacar una conclusión que tenga el sustento suficiente. Tu conclusión tiene que tener un buen sustento y una buena base para considerarse científica. No puede basarse en mitos o cosas irreales. Antes, la historia sí era solamente un cúmulo de conocimientos, anécdotas. Se ha ido estructurando, ha ido evolucionando y hoy utiliza el método científico, elevando así a la historia a categoría de ciencia social. También recuerden que la historia es una ciencia interdisciplinaria porque va a utilizar muchas otras ciencias para que le ayuden en su investigación. Se va a apoyar en muchas otras ciencias primarias y secundarias para tener estudios más exactos. Bien. Y ahora ya saben que no solamente estudiamos un hecho histórico, sino también la vida cotidiana de las personas y pequeños detalles que son parte de la historia de cada comunidad. ¿Qué tal? ¿Les gustó? La historia es una ciencia social muy fascinante porque nos permite entender el presente. Porque estudiamos también el pasado y nos permite responder preguntas de, oye, ¿y esos monumentos que has visto? ¿Dónde estaban? ¿Quién lo ha hecho? ¿No? Oye, mira esas hermosas líneas, ¿cómo es posible de que estén durando hasta ahora, no? Mira estas construcciones, esos palacios, esas iglesias, ¿cuándo se hizo, cuándo no? Eso nos ayuda la historia. Bien, ahora sí, vamos con nuestras actividades y solamente tenemos 3. Primero, después de lo hablado, ¿consideras que es importante estudiar la historia? ¿Por qué? Tienes que sustentarlo. ¿Crees que la historia contribuye a elevar nuestra identidad cultural? Y sustenta siempre tus respuestas. Y relata un hecho histórico de cualquier índole que te haya interesado o que recuerdes de un documental que hayas visto. Por ejemplo, todos ya hemos visto documentales que van desde los dinosaurios, insectos, la llegada de los españoles a América, la cultura Paracas, Nazca, Chavín, Tiahuanaco, Pucara, la leyenda de Manco Cápac. Entonces, ¿qué historia es hasta ahora la que más te ha gustado? La que más te ha gustado. Entonces, solamente esas 3 preguntas las respondes, ya sabes dónde enviarlas y conmigo será hasta otra lección. Espero que les haya gustado mucho. Esto ha sido el estudio del pasado. Nos vemos.